Perfecto. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos, aquellos que están directamente conectados en esta línea, pero también a todos aquellos que se están conectando por Facebook. Y no olviden también correr la voz de que esta presentación queda grabada, se sube a YouTube y la pueden consultar. Eh, Hoy tenemos el súper honor de tener a dos ponentes hablando del mismo tema, obviamente desde aspectos diferentes, pero complementarios. Tenemos la fortuna de que ellos se conocen y trabajan juntos en algunas ocasiones o al respecto de este tema. Por lo tanto, pues se complementan muy importantemente. Como nosotros pues, vamos a tener la privilegio de oír primero uno por uno y tal vez después un comentario global en el que intervengan los dos o respondan preguntas a los que estén atendiendo, los voy a presentar conforme vayan a exponer. Así no nos tergiversamos de quién es quién, ¿no? Entonces, ahorita me doy eh, el lujo de presentar al maestro en Ciencias de la Comunicación y maestro en Marketing y Negocios Internacionales. Como he dicho, es el maestro Inti Barrientos Gutiérrez, quien desafortunadamente para mí no hace mucho que lo empiezo a conocer su trabajo. Desde que lo conocí, hice lo que hago siempre con todos, lo googleé. Y entonces me doy cuenta que es un personaje que está muy metido en esta área y que nos ha aportado importante información que espero que hoy nos comparta con esta generosidad que les caracteriza. Entonces, él es egresado de la Universidad de las Américas Puebla y actualmente cursa el doctorado en salud pública en la Escuela de Salud Pública de México. Está adscrito a la dirección adjunta del Centro de Investigación y Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública, donde realiza actividades de investigación en proyectos relacionados con tabaquismo y nuevas formas de consumo de nicotina, especialmente entre los adolescentes, que obviamente todo el mundo sabe, ¿verdad?, que es un grupo etario de gran vulnerabilidad. Ha colaborado en proyectos relacionados con el uso de pictogramas y etiquetado en productos de tabaco, su impacto y efectividad en población mexicana, principalmente en adolescentes, ¿verdad? Eso es genial que lo vayamos a escuchar, cómo este etiquetado y todas estas pictogramas que se utilizan que en las cajetillas y no sé qué más. En España he visto unos pictogramas así que violentísimos, ¿no? Y mi impresión es que no ha bajado para nada el consumo a consecuencia de esos pictogramas, pero ya me bajará la realidad, Inti. Bueno, entonces en estos proyectos se miden el impacto de la publicidad del tabaco en diferentes canales como videojuegos, películas, empaquetados y puntos de venta. Actualmente es el investigador a cargo en México del proyecto Removiendo el Poder del Marketing de los Cigarros, que abreviadamente le llaman el REMAPA. Es un estudio multipaís que tiene como objetivo comprender el impacto que tiene en adolescentes la publicidad del tabaco en los puntos de venta, empaques y cigarros sueltos, ¿no? Que además cigarros sueltos se me hace que es un impacto tremendísimo, una cosa que verdaderamente tendría que estar con mucho control. Pero en fin, el maestro nos va a empezar a hablar sobre este tema que básicamente se va a centrar un poquito más en vapeadores, pero obviamente que está abierto a que él nos comente toda la información que pueda, porque francamente no tenemos, digamos, gran acceso fácilmente a este tipo de información. Entonces, maestro Inti, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Sabemos que está cumpliendo con otras actividades en otro lado, pero afortunadamente el Internet nos acerca en este caso y vamos a, pues ahorita escucharlo usted y después presentaré al siguiente ponente para ya complementar esta presentación. Entonces, Inti, por favor, adelante. Muchas gracias. No se congeló, ¿verdad? Un poquito, pero ya. Hola, hola, perdón. No sé si ya regresé. Sí, ya, estás aquí con Ya. nosotros.
Perfecto, maravilloso. Entonces, creo que me perdí gran parte de la presentación. Escuché por ahí que había algunos puntos con dudas que tendríamos que resolver más adelante, Sí, pero y bueno, espero que eh, también para los dos ponentes que quede, o sea, que estén abiertos a que haya preguntas y se interrumpa, ujú. ¿verdad? Para hacerlo más dinámico y que las preguntas no se queden ahí, y se olviden, digamos, ¿no? Entonces, ojalá y no tengan problema con ello. No, al contrario, así nos evitamos el programa más aburrido de la televisión, que es una cabeza hablando durante media hora, eh, Exacto. lo cual es horrible. Pero bueno, cualquier duda, por favor, hay que interrumpir. Bueno. Adelante, por favor. Sí, empiezo entonces con mi presentación. Por favor, interrumpan en cualquier momento. Comienzo con mi declaración de no conflicto de interés, donde básicamente lo que digo es que no he recibido ningún beneficio, no he recibido dinero o ninguna otra cosa que se pueda considerar un beneficio como bienes, hospitalidad, subsidios, etcétera, de empresas, ni tabacaleras, ni del sector del cigarro electrónico, ni farmacéuticas, lo cual pudiera ser un conflicto de interés. También tengo que decir que dentro de mi carrera he recibido financiamientos de diversas entidades, principalmente gubernamentales, académicas o altruistas relacionadas con investigación, con lo cual he realizado investigación, parte de la cual los resultados se los presentaré ahora. Bueno, primero, vamos a hablar acerca de cigarro electrónico, también conocido como vapeador, vaporizador, vape, vape, vapos, etcétera, los cuales pueden ser usados para consumir nicotina u otras sustancias. Y bueno, hay que comenzar diciendo que esto es un sistema. Y es un sistema porque tiene varias partes, las cuales interaccionan y que solamente funcionan para trabajar una con la otra. En este caso, es un sistema que incluye un dispositivo y un líquido que alimenta este dispositivo. El dispositivo no sirve para otra cosa que no sea aerolizar este líquido. El líquido no sirve para nada que no sea ser utilizado con este dispositivo. Y tenemos varias generaciones de estos dispositivos, o al menos así las hemos dividido para poder estudiarlas. Primero tenemos la primera generación, que es el Cigalite, que surgió hace ya algunos bastantes años y que parecía un cigarro combustible en la forma, color, etcétera. Después tenemos los vape pens, que son más grandes, del tamaño aproximadamente de una pluma fuente, los cuales tienen tanques recargables. Implica que el usuario ya puede rellenarlo con uno de los diversos líquidos que hay en el mercado y también tiene una zona de calentamiento más grande, por lo tanto produce más aerosol. Nuestra tercera generación son los mods, y los mods son mucho más grandes, mucho más potentes, tienen módulos de calentamiento mucho más grandes, producen mucho más aerosol y además, sobre todo, son modificables, por eso el nombre de mods, y se pueden intercambiar piezas, una caja de control con una forma de calentamiento específica o algunos reparables, etcétera, lo cual permite que el usuario lo adapte a su estilo de vida. Por último, tenemos la cuarta generación, que son los pods, los cuales aparentemente es un retroceso porque son más pequeños, menos potentes, pero tienen características técnicas que les permite sobresalir, principalmente que entregan mucha más nicotina o mucha más sustancia activa en una cantidad mucho menos grande de aerosol, lo cual también los hace mucho más discretos. Lo más común ahora son los desechables, y los desechables son una especie de hijos de la primera generación por el sistema que utilizan y también de los pods. ¿Por qué? Porque estos son aparatos que ya vienen sellados y vienen precargados de líquido, precargados de energía. Se compran, se abre la cajita, se consume y una vez que se acaba, se tira y se compra uno nuevo. Lo cual los hacen muy prácticos, los hacen muy baterías de litio de un solo uso y además todo esto cubierto por una sustancia que es tóxica. ¿Cómo funcionan estos dispositivos? Todos funcionan igual, aunque parezcan de muchas formas distintas, funcionan igual. Tenemos una batería, tenemos una zona de calentamiento que generalmente es una resistencia con una mecha, la cual cuando se llena de líquido el tanque,
Esta mecha lleva el líquido hacia la resistencia y una vez que el aparato se pone a funcionar, se le da calor a esa, o bueno, se produce calor con esta resistencia, se produce un aerosol, que es lo que la persona consume. El líquido es una parte esencial de todo esto y vemos que está formado por tres partes básicas. Una base, que generalmente es, bueno, lo veremos en un momento, una base, saborizantes y una sustancia activa. La base es generalmente propilenglicol y glicerol, que son dioles y trioles, lo cual los pone más cerca de los alcoholes que de los aceites. No es aceite en realidad. Sin embargo, estos tienen sus problemitas por sí mismos. Los sabores tenemos miles y miles y miles de sabores. El sabor que se les ocurra está ahí, lo cual implica que tenemos miles y miles y miles de formulaciones químicas distintas. Para intentar clasificar ese tipo de sabores, hay esta rueda donde tenemos, bueno, dulces, postres, frutas, bebidas, etcétera. Por la parte de la nicotina, hay dos tipos de nicotina que se pueden usar en este tipo de productos, nicotina base y nicotina salinada, donde la nicotina base tiene, bueno, una cantidad menor o tiene un impacto menor, y la nicotina salinada lo que tiene es que le agregan un ácido para poder acidificar la nicotina y que pueda ser absorbida por el cuerpo de una forma más rápida y más eficiente. La nicotina base genera rechazo. Si subes mucho la cantidad de nicotina, el usuario acaba vomitando porque el cuerpo no alcanza a absorber la sustancia. Por eso es que hay este avance tecnológico de acidificarla para que se pueda absorber. ¿De qué tanta nicotina estamos hablando? Bueno, en la parte de nicotina base tenemos 0, 3, 6, 12, hasta 18 miligramos sobre mililitro. Cuando hablamos de nicotina salinada, estamos hablando de 30, 50, 60 miligramos sobre mililitro, 10 veces más que la nicotina base. Por comparativa, un cigarro tiene entre 10 y 12 miligramos de nicotina, pero la mayoría de esto se quema y la persona acaba consumiendo entre 1 y 2 miligramos. Por eso es que se hace el cálculo, es decir, bueno, si en 2 mililitros de nicotina salinada con 50 miligramos tienes el aproximado de una cajetilla de cigarros en nicotina. Ahora, hay que considerar que la nicotina se absorbe distinto dependiendo de qué tan ácida sea. De tal forma que en el cigarro combustible, a pesar de que son alrededor de 2 miligramos por cigarro, se absorbe mucho más. Lo que estamos viendo aquí es el nivel de nicotina en sangre y a través del tiempo. Y como pueden ver, cuando se fuma, lo que tenemos es un pico muy alto al principio, luego baja y luego se mantiene en el tiempo. En el caso de la nicotina salinada es muy similar. Tienes el mismo pico, no tan alto, pero muy cercano, y posteriormente una caída un poco más pronunciada y se mantiene en el tiempo. En cuanto a la nicotina base, es el color azul más oscuro y como verán, no levanta tanto, pero es mucho más estable. Lo cual genera, entre otras cosas, un cambio en el tipo de consumo. El consumo del cigarro combustible es episódico. Una persona sabe cuántos cigarros fuma porque tiene muy claros sus episodios de haber consumido por esta naturaleza. Tiene el pico, va bajando, cuando llega a un nivel que ya no le satisface, vuelve a fumar y tiene otro pico. En el caso del cigarro electrónico, lo que estamos viendo es que al tener este dispositivo siempre a la mano, siempre cerca, siempre prendido, siempre cargado, es muy fácil que cambiemos a un consumo constante. No tan fuerte, pero constante. Y eso hace que también la persona pierda un poco el control de cuánto está consumiendo. ¿Qué otras sustancias se han usado en el cigarro electrónico? Bueno, hemos encontrado cannabis, por supuesto, éxtasis, cocaína, crack, fentanil, heroína, etcétera. ¿Por qué? Porque aquella sustancia que se pueda disolver es susceptible a ser usada dentro de uno de estos dispositivos. Y eso implica que la gente, bueno, puede ser muy inventiva al respecto, sobre todo porque esto le permite tener un consumo más discreto. Eh, la marihuana, por supuesto, fumada, todo el mundo se da cuenta porque hay este olor muy persistente. En este caso, no. Bueno, hay riesgos y posibles beneficios del uso del cigarro electrónico. Principalmente, parte de la duda esencial es si hace daño, si hay un riesgo, si hay un daño al consumir ese tipo de productos. Bueno, sí, sí, sí lo hay, sí hay un potencial de daño en ellos. Y podemos remarcarlo muy, muy claramente. Sí, hay ese potencial. Comenzando por algunas de las sustancias que lo están integrando. Es
escuchar esta cuestión de la nicotina es adictiva, no hace daño. Sí es muy adictiva, pero no hace daño y sobre todo no es cancerígena. Y parte del problema o parte de por qué hay esta cuestión es que las personas consumían nicotina siempre unidas al tabaco. Es decir, siempre estaba de por medio el humo de tabaco, que es extremadamente nocivo y enmascara en cierta forma lo que estaba ocurriendo con la nicotina. Es decir, nunca antes habíamos tenido gente consumiendo nicotina pura o sin tanto subproducto de la combustión. Eh, Investigación que surge a partir del uso de este tipo de dispositivos, comienza a ver que la nicotina sí tiene un factor genotóxico y sí es cancerígena. No es cancerogénica, es decir, no te va a dar cáncer, pero sí va a crear un ambiente en el cuerpo mucho más adecuado para que el cáncer se desarrolle y también que haya más resistencia a los tratamientos como a la quimioterapia, lo cual, por supuesto, es un gran problema considerando que es muy probable que una persona durante su vida tenga pequeños tumores, los cuales su mismo sistema inmunológico deseche. Esto lo que hace es que sea más probable que este tipo de afecciones se anclen en el cuerpo y se desarrollen. También tenemos la parte de la base, que son estos dioles y trioles, el propilenglicol y la glicerina vegetal, los cuales, si bien están autorizados para su uso en cosméticos, por ejemplo, no necesariamente funcionan bien para su inhalación. Hay que considerar que la glicerina, el propilenglicol, es usado, entre otras cosas, porque impide que haya un intercambio de humedad. Por eso funcionan muy bien como humectantes, porque encapsulan la humedad, lo cual no funciona muy bien dentro de los pulmones. Y hay que considerar que una buena parte de lo que el consumidor se está metiendo a los pulmones se queda ahí, hasta el 25%, lo cual implica que se van formando capas de este tipo de productos en los pulmones y haciendo que la función pulmonar no sea tan libre como debería ser. De hecho, hay una afección llamada la lengua del vapeador, donde comienzan a dejar de sentir sabores y dentro de sus foros lo que dicen es, pues tienes que rasparla para quitar este excedente y que vuelva a tener la misma percepción que ha tenido toda tu vida tu lengua. Lo mismo ocurre dentro de los pulmones y ahí no hay forma de raspar. También hay que considerar que hay algunos otros problemas dentro de estos eh, líquidos que se usan como base, eh, que pueden alterar el proteoma humano y que además hay toxicidad renal y en el hígado. Y está el pequeño problema, además, de la deviación térmica, donde cuando estos dos productos se calientan para aerosolizarse, producen aldehídos, los cuales son o irritantes o tóxicos o cancerígenos. Aldehídos como puede ser acetona, formaldehído, acetildehído, acroleína, etcétera. Y todo esto, por supuesto, es consumido por la persona que está haciendo uso de estos dispositivos, aunque no estuvieran en botella, surgen del proceso de aerosolización. Bueno, los saborizantes, por su parte, hay esta cuestión de decir, bueno, son autorizados, son grado alimenticio, en lo cual, claro, implica que han sido analizados y autorizados para comerse, pero no es lo mismo metérselos al estómago que metérselos a los pulmones. Y ahí tenemos una duda muy grande de qué tanto daño puedan hacer, sobre todo por la gran cantidad de ellos que hay. De los más conocidos como tóxicos, bueno, está el sabor canela, que es simaldehído, que es inflamatorio. Está el diacetilo, que es el sabor mantequilla, que tiene una larga historia produciendo bronquiolitis obliterante, y otros como el pulegone, que se usa para dar sabor menta, que causa daño hepático y es cancerígeno. Y estos productos pueden encontrarse fácilmente dentro de los líquidos saborizados que hay en el mercado. ¿Qué tanto daño puede causar esto? Bueno, para tener una idea al respecto, hicimos este estudio que se llamó el repositorio SEAN, donde lo que hicimos fue analizar una serie de artículos publicados entre 2007 y 2019, tomar una muestra de 700 de ellos y ver qué es lo que se estaba diciendo en esa literatura científica. Encontramos 100 de ellos que hablaban sobre daño físico. 55% hablaba de daño respiratorio, principalmente EPOC, asma y cáncer. 21% alteraciones al sistema nervioso. Básicamente tenía que ver con toxicidad neuronal, estrés oxidativo. De hecho, estrés oxidativo en todos los sistemas del cuerpo humano. 14% daño al sistema circulatorio, mucho respecto a presión, algo con infartos, rigidez arterial, afectaciones al sistema digestivo
también daño en piel y mucosas, aunque eso sobre todo tenía que ver con cuestiones como dermatitis causadas por el tipo de metal que se estaba usando en los dispositivos, quemaduras o explosiones en el caso de que eso ocurriera, daño al sistema reproductor, incluido disfunción eréctil y abortos, daño al sistema inmunológico, daño al sistema, bueno, daño genético o específicamente mutagenético. Hay que decir que cuando se hizo esto, que son artículos entre 2017 y 2019, todavía no teníamos la cuestión de COVID y por lo tanto el daño al sistema inmunológico no se conocía tan bien. Ahora hay mucha más evidencia respecto al daño al sistema inmunológico. Después de 2019, por supuesto, ha seguido habiendo investigación al respecto y hay, bueno, una cantidad enorme de artículos que hay que revisar, pero buscando rápidamente, estos son algunos de los resultados que se han visto. Mucha relación con EPOC, hasta 507 más probabilidad de tener EPOC si se consume este tipo de productos, afectaciones en los huesos, adolescentes, que es un público que es muy susceptible a este tipo de productos. Hay una relación con ideación suicida, planeación suicida, intento suicida o intentos serios, aunque hay que decir que no está muy clara cuál es la direccionalidad de esto. Es decir, no quiere decir que el cigarro electrónico esté causando ideación suicida, pero sí que está relacionado con las personas que están teniendo ese tipo de ideación. También, bueno, tenemos daño ocular, asma, por supuesto, sigue apareciendo por ahí, biomarcadores cancerígenos en orina, problemas relacionados principalmente con cáncer de vejiga y también, bueno, cambios en la mucosa nasal, lo cual altera la capacidad del cuerpo de defenderse contra virus, lo cual es especialmente importante en nuestro nuevo mundo donde, bueno, vivimos rodeados o de COVID o de influenza o de cualquier otro tipo de afectación de estas. ¿Cuál es el problema social, aparte del físico, que tiene que ver con el cigarro electrónico? Bueno, básicamente el asunto es que cuando hablamos de ese tipo de dispositivos, lo que queremos es que romper un poco este círculo que tenemos ahora de gente entrando y saliendo de la adicción. Idealmente, este tipo de productos debería permitirnos sacar a más gente de la adicción, impedir que entre nuevas personas a esta adicción y de esta forma reducir la prevalencia, en este caso, del consumo de nicotina. Sin embargo, no estamos viendo que eso esté ocurriendo precisamente. Cuando hablamos de cesación, tenemos este estudio que hizo Paula Lozano, donde siguiendo a población mexicana a través de la ITC, vemos que el uso del cigarro electrónico en México no está promoviendo el abandono del fumar. De hecho, ni siquiera reducen el número de cigarros que fuman las personas que están usando este tipo de dispositivos, lo cual por supuesto, implica que están aumentando su daño, no disminuyéndolo, porque al daño base que ya tienen de cigarro combustible, le están aumentando el daño que les pueda causar el cigarro electrónico. Dentro de los artículos que nosotros revisamos entre 2007 y 2019, 34% decían que este tipo de productos sí servía para dejar de fumar, 66% decía que no o que no había suficiente evidencia para poder afirmarlo. Pero hay que considerar que estos artículos están usando cesación como dejar de fumar cigarro combustible, no necesariamente cesar en la adicción a la nicotina, lo cual el problema es que puedes ir y venir de un producto a otro de forma más o menos fácil. Algunas otras conclusiones que se encuentran, bueno, 30% menor probabilidad de fumar y también que aquellas personas que logran dejar de fumar si usan ese tipo de productos, tienen mayor posibilidad de recaer una vez que han abandonado. De hecho, aquellas personas que usan regularmente este tipo de productos tienen 15% mayor probabilidad de volver a usar cigarro combustible. Bueno, ahora está esta cuestión de, bueno, pero no hacen daño. Ya vimos que sí hacen daño, pero el asunto sobre todo de todo esto depende mucho de que este es un producto complejo, lo cual implica que no es tan simple como decir, bueno, fumo o no fumo, cuánto fumo y ya. Aquí depende de cuestiones como qué dispositivo estás usando, qué líquido estás usando y qué potencia estás usando, lo cual implica demasiados factores. En esta gráfica que tenemos aquí de un artículo de Stephens, pueden ver cómo el humo de tabaco está por allá arriba, siendo muy dañino, más abajo los productos de tabaco calentado y la gran mancha azul son los productos de cigarro electrónico, que sí pueden ser menos dañino, pero también pueden ser más dañino que el humo de tabaco, dependiendo de la potencia en la cual se usen. Bueno,
Y está, por supuesto, el pequeño detalle del reclutamiento. Este producto ha funcionado bastante bien, aparentemente, para reclutar nuevas personas en la adicción, lo cual a nivel poblacional implica que estamos aumentando el daño, no disminuyéndolo. Para eso tenemos estos datos de un estudio que realizamos entre 2015 y 2016, y aquí lo que pueden ver es, esto es perdón, tabaco combustible, cigarro tradicional. Y pueden ver cómo comenzamos a un nivel bajo y un año después, bueno, casi 2 años después, estamos más arriba. Hay que decir que esto está alimentado en secundarias públicas de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Ahora, si vemos el cigarro electrónico, veremos que están un poco más abajo. El patrón es muy similar, pero es un poco más abajo que el cigarro combustible. Sin embargo, cuando preguntamos uso actual en 2016, vemos que el cigarro convencional está en un 10%, mientras el cigarro electrónico está en un 11%, lo cual implica que, aunque lo están probando menos, lo están usando más actualmente, se quedan más con ello, lo cual implica que está funcionando bien para el reclutamiento. También es necesario decir que vimos que aquellas personas que estaban usando cigarro electrónico en la primera parte del estudio, en el segundo año ya tenían mayor probabilidad de haber iniciado en el cigarro combustible, en el cigarro tradicional. Lo cual, por supuesto, no solamente pasa en México. De estos artículos que revisamos, 58 hablaban de esta parte del reclutamiento. Y lo que decían es que las personas que están usando este tipo de productos tienen entre 80 y 700% mayor probabilidad de empezar a fumar. También que esto incluía población susceptible y no susceptible. Es decir, no es que los que están usando cigarro electrónico son personas que iban a fumar de cualquier forma. No, también personas no susceptibles. Y de estas personas, un buen porcentaje, entre 11 y 22%, acabarán fumando. Lo cual lleva a conclusiones como la de ella. Bueno, este producto mayor al del cigarro combustible, lo cual también es lógico. Es un producto mucho más agradable. El cigarro combustible sabe muy mal, este sabe bien, con sabores dulces, agradables. Es muy fácil de esconder, no raspa en la garganta en los primeros consumos, etcétera. Es muy sencillo de estarlo usando. Ok, pero la clase del día de hoy tiene que ver con la parte de cannabis, qué historia hay con la parte canábica. Bueno, eh, en cannabis todo se vuelve un poco más complicado. Para comenzar, no es un solo tipo de dispositivo. McCallum divide en 4 grupos de dispositivos dependiendo el tipo de consumible del que estemos hablando. El primero tiene que ver con cannabis granulada y lo que se busca es un estándar clínico. Entonces, en realidad es un aerosol para aspirar que está más cercano a los estándares farmacéuticos, que tiene una potencia baja, menor al 10% de THC, y que se ha visto que tiene pocos efectos negativos, pocos efectos adversos. Pero también hay que decir que en un estudio hecho en Canadá, se ve que más bien, hay muy poca evidencia del uso que puedan tener este tipo de productos, que tiene que ver con las dosis bajas, entre otras cosas, pero también que hay muy poca evidencia entre el uso tanto con aquellas personas que ya usaban cannabis en otras formas, como aquellos que no habían usado cannabis antes. La parte positiva es que no han encontrado deterioro cognitivo y que, bueno, por lo visto es bastante benigno. La cuestión, por supuesto, es que desgraciadamente, como mucho de lo que tiene que ver con la marihuana clínica, no hay suficientes estudios todavía, entonces no se puede decir que realmente esto sea algo que funciona bien en esta parte clínica. Otro producto tiene que ver con el e-liquid, es decir, tal como el cigarro electrónico usa un e-liquid con nicotina, puede contener también un e-liquid con algún derivado de cannabis. Lo cual, bueno, para el consumidor lo vuelve muy práctico porque casi no se nota. Tiene sabores agradables, tiene olores agradables, la gente alrededor no se va a dar cuenta de que estás consumiendo. Sin embargo, tiene los mismos problemas del cigarro electrónico en cuanto a que tiene la misma base, la misma forma de aerosolizar, etcétera. Ahora, en cuanto a potencias y derivados, hay que decir que este tipo de productos utiliza derivados de cannabis como Delta 8, Delta 9 o HHC, que es hexahidrocannabinol,
lo cuales son muy potentes, son muy potentes, entre 70 y 85 contenido de THC, pero genera también que no sepamos muy bien exactamente qué nos estamos metiendo, y eso tiene mucho que ver con la cuestión de EVALI. EVALI es un efecto o una epidemia bastante clara que hubo en Estados Unidos alrededor de 2019, principalmente en Estados Unidos, aunque también hay otros casos por ahí relacionados en Inglaterra, Canadá, Argentina, incluso en México hubo uno, donde tuvimos un pico muy fuerte de personas que estaban enfermando e incluso muriendo. Más de 1.800 casos, 37 muertes confirmadas, que además tiene mucho que ver con a quién le estaba afectando esto. Esto era sobre todo en edades bastante jóvenes. Estamos hablando de gente de alrededor de entre 18 y, bueno, algunos más de 35 hasta 55 años, pero la mayoría estaba entre los 18 y los 24 años, lo cual, por supuesto, hace que esto sea muy preocupante. Y estas personas dijeron haber consumido, en los datos que se tienen, que es de 867 pacientes, haber consumido principalmente cannabis a través de vapeo, lo cual, por supuesto, enciende todas las alarmas y también enciende todas las justificaciones diciendo que, bueno, que estas personas consumían líquidos canábicos de mercado negro, sin ningún control, etcétera, y que eso era parte del problema. Pero si notan, hay 11% que dice que no habían consumido nicotina, perdón, que no habían consumido cannabis, sino únicamente nicotina, lo cual levanta todavía ahí algunas sombras de dudas al respecto. Pero bueno, este es el desarrollo de la crisis, muy rápida, un pico muy alto, una caída muy alta, y por eso hay muchas dudas al respecto. Bueno, al final la conclusión es que todas estas muertes tenían que ver con acetato de vitamina E, lo que había contaminado líquido que contenía THC. Actualmente hay algunas dudas al respecto que lo que marcan es, bueno, sí, el acetato de vitamina E sin duda tuvo mucho que ver, pero hay otra serie de sustancias ahí que no se acabaron de analizar, las cuales también podrían tener algo que ver, sobre todo con ese 11% de personas que dijeron no haber consumido cannabis, sobre todo pensando que eso es un entorno clínico donde les estamos creyendo. También hay críticos que dicen que muy probablemente COVID acabó tapando a EVALI porque los síntomas eran muy similares, entonces que todavía habría que averiguar un poco más a profundidad qué ocurrió con esta crisis. La otra forma que existe de consumir productos canábicos con este tipo de dispositivos es la hierba seca. Y esto es a través de este tipo de dispositivos. Hay dos básicos. El primero tiene que ver con la idea de ser electrónico con una batería que calienta. Y el segundo es con una fuente de calor externa, que puede ser un dispositivo de inducción o con un encendedor o una antorcha de gas butano que permita calentar. Eh, claro, hay pros y contras. La idea en ambos casos, en todo caso, es tener como este hornito de inducción y conducción, los cual permite calentar la hierba hasta 200, 230 grados, y de esa forma que se genere aquí sí un vapor, el cual es absorbido por el consumidor. Ahora, hay ventajas y desventajas, por supuesto. Los productos electrónicos tienen la ventaja de que, bueno, que están autocontenidos, tienen un control de temperatura fino. Los otros productos, los productos de calor externo, bueno, no tienen control en la temperatura y es más al gusto del consumidor, pero sin embargo también representan mayor riesgo porque pueden quemar la hierba y entonces, bueno, se pierde la ventaja. Hay otras ventajas y desventajas. Principalmente es necesario llevar parafernalia porque esto calienta la flor o el hash directamente, entonces necesitas tener toda la preparación actual, lo cual hace que no sea tan práctico si quieres esconder el consumo. Tiene una potencia media-baja, lo cual no es tan fuerte como en otro tipo de productos. Es más discreto que el estar fumando, pero el olor sigue siendo distinguible, sigue siendo característico, y lo que sí es que está promocionado como la forma
de consumo, digamos, comercial o recreativo más saludable. ¿Por qué? Porque no tienes el subproducto de la combustión, pero no tienes tampoco los subproductos de la base que podrías tener con el cigarro electrónico. Sin embargo, no hay suficientes estudios como para poder afirmar esto de forma rotunda, pero parece que va por ahí. Y también parte del riesgo que tiene este tipo de productos es que pueden estar contaminados con agroquímicos y al estarse aerolizando, estarse vaporizando de esta forma, no se alcanzan a quemar como cuando estás fumando. Entonces, el impacto puede ser un poco mayor en el consumidor. Por último, por último tenemos el wax, que es preparado, que puede ser utilizando o el mismo tipo de hornos portátiles como en la hierba seca o unos específicos que se llaman dab pens, donde, bueno, se puede poner directamente el wax, la cera sobre la resistencia, lo cual tiene pros y contras. Principalmente este tipo de sustancia base requiere mayor temperatura que la hierba seca para poder vaporizar o aerosolizar sus sustancias que están conteniendo, lo cual implica también mayor riesgo de pirólisis, mayor riesgo de quemar la base. También requiere mayor mantenimiento por ser una sustancia cerosa y evitar que haya más subproductos. Tiene poco olor, con gran potencia, y también tiene el problema de que puede estar contaminado por otro tipo de sustancias, sobre todo porque generalmente no hay ningún control sobre cómo se producen estas bases. Pero para hablar de wax a profundidad y para poder contestar todas las dudas al respecto, tenemos a Raúl Martín del Campo, que él se encargará seguramente de poder profundizar en ello. Por mi parte, les dejo este código QR y esta dirección web donde pueden acceder al repositorio SEAN, donde hay un reporte y varias hojas informativas al respecto que seguramente encontrarán interesantes. Y si no, bueno, espero que dejen sus dudas o por aquí en el chat o con manita alzada, porque nadie me interrumpió y una vez más fue el programa más aburrido de televisión. Tu micrófono, Oscar. Muchísimas gracias, muy bien, muy bien. De todas maneras, creo que podríamos tomar un par de minutitos por si alguien tiene alguna pregunta ahorita que no se le vaya a olvidar o algo. Yo voy a empezar, la verdad, y voy a preguntarte, Inti, si están planeando no solamente tú y tu grupo al que perteneces y estás, sino en el mundo que tú sepas pues la correlación que va a haber o que tiene que haber entre la utilización pues de estos dispositivos y cualquier tipo de enfermedad que se pudiera manifestar. Digamos, si lo asociamos a cáncer, si nicotina, ¿verdad? Como dijiste, propicia cáncer, pero no genera cáncer. La verdad es de que también hay muchas evidencias que dicen que nicotina como tal, afectando ciertos receptores nicotínicos, sí genera cáncer. Pero en fin, el punto sería si con estos vapeadores, pues en un momento dado vamos a tener la utilización de vapeadores y la caída o el aumento de alguna enfermedad. Sí, yo creo que hay un gran problema al respecto y es que el uso del cigarro electrónico de los vapeadores no está considerado dentro de de los cuadros clínicos, no está dentro de las guías de práctica clínica, lo cual implica que pueden salir a decir, es que no hay nadie que se haya enfermado por usar un vapeador. No, no lo sabemos. Sí, Y creo eso. que Por eso, como no lo sabemos, por eso preguntaba si hay hay un planteamiento, tal vez alguna posibilidad de que se empiece a generar este tipo de información. bueno, se está presionando y se está buscando que haya un cambio en las prácticas de guía clínica para que se incluya. Claro, el problema es que ese es un proceso extremadamente lento y complejo, pero sin duda se está intentando, por lo menos en México, y imagino que en otras partes del mundo también, porque sí hay una subrepresentación muy grave de cuál es el impacto de este tipo de productos y hasta no saber realmente qué tan buenos o tan malos resultan a nivel poblacional y en el impacto directo con las enfermedades, es muy difícil poder tomar una determinación de decir, estos productos hay que prohibirlos o legalizarlos o impulsarlos o lo que sea. Claro, claro. Sí, muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario, ahorita en este momento, antes de que pasemos a la siguiente parte. Sí, por favor, Mónica, adelante.
Sí, nada más, en realidad no es pregunta, es solo un comentario, eh, que sí a mí me parece muy interesante esto de los vapeadores. Le agradezco al doctor la presentación, excelente. Para mi gusto se fue muy rápido, yo andaba así como pescando toda la información y viendo en detalle las diapositivas, pero estuvo excelente. Ya la mirarás de nuevo en YouTube. Es- sí, eso sí, la voy a poner allá que corra además muy lento, a la mitad del tiempo real. Sí, el comentario es ¿no? O sea, definitivamente creo que todavía no se pueden hacer comparaciones de cuál va a ser el efecto a largo plazo del consumo, ¿no? Porque la gente lo sigue consumiendo. Hoy sabemos que sí, definitivamente tiene un impacto muy importante en la salud del sistema respiratorio y creo que eso al sistema de salud que lo sabe ya le ha puesto ahí como el foco rojo, ¿no? De evitarlo, pero pues yo me encuentro todavía con gente, no solo jóvenes, que diga yo tienen 20 años y ya deciden qué hacer, sino papás de adolescentes que dicen, yo prefiero comprarle a mi hijo el electrónico que fume el tabaco, ¿no? Y entonces yo digo, no, pues sale peor, ¿no? Porque al efecto de la nicotina le sumas el de los alcoholes que se están quemando, ¿no? Pero creo que todavía la gente no lo alcanza a entender. Entonces yo creo que ahí hay un doble trabajo. Por ahí hay algunas estadísticas, ¿no? Que dicen que para que se empiece a observar el efecto, por lo menos en algún tipo de cáncer respecto al consumo de tabaco, ¿no? De nicotina en el tabaco, fumada de forma normal, yo lo voy a decir como apareció, tiene una latencia de 2 décadas, ¿no? Aproximadamente 20 años. Y esto pues tiene desde, no sé, desde el 15, 16, 17, por ahí así. O sea, no ha pasado ni una década, ¿no? Entonces, que a mí me parece que desde hoy que nos estemos preocupando por ver qué es lo que pasa, ¿no? En esta circunstancia me parece muy interesante y sí, como que todos vamos a estar ávidos de información. Y que ojalá pues las autoridades que lo hacen permitan que nos apuremos, ¿no? ¿Verdad? Ojalá. Solo ese era el comentario, doctor. Muchas gracias. Gracias. Ahí yo creo que hay una parte también importante y es que ciertamente un porcentaje importante de la población que usa este tipo de dispositivos eran fumadores o son fumadores, lo cual implica, por supuesto, que la defensa es decir, no fue el cigarro electrónico, fue el tabaco que consumí antes o que sigo consumiendo. Entonces, ahí también, desgraciadamente, vamos a tener que esperar a que haya una generación de usuarios únicamente de este tipo de dispositivos para poder ver el impacto real en ese tipo de personas. Y digo desgraciadamente porque ojalá pudiéramos evitar que hubiera gente que estuviera teniendo un daño físico por consumir uno u otro de los dispositivos, ¿no? Sí, muy bien, pues plantea pues posibilidades y preguntas, enigmas que resolver y todo ello, ¿no? Pero la realidad es la realidad y se está utilizando, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que nos debe preocupar. Pero entonces voy a dar paso al doctor Raúl Martín del Campo, a quien ese sí tengo, y perdón, porque nada más no había yo tenido el privilegio de conocer a Inti, pero a Raúl sí lo conozco desde hace rato. Nos hemos soportado bastante bien por muchos años. No, un honor y un placer contar con tu amistad, doctor. Hombre, por favor, qué gusto. Entonces, pues para los que no conocen de él, voy a decir que pues él tiene gran experiencia en el área de adicciones, pero en particular tiene experiencia en diseño e implementación de políticas de salud mental en relación a adicciones. Y esto lo hace a nivel local, lo cual querría decir la ciudad, en el país y también a nivel internacional. Obviamente cuenta con publicaciones al respecto, en relación pues, a conductas adictivas y la promoción de la salud mental en el sentido, pues no solamente de adicciones, pero preferentemente de adicciones. Entonces, él tiene una maestría en psicología de las adicciones, en la cual obtuvo este, aquí en la UNAM, así que es parcialmente Puma. Nadie es Yes, perfecto, claro ¿verdad? que Entonces, sí. porque él es egresado originalmente de la Universidad de Aguascalientes, en donde se graduó con honores, por cierto, ¿eh? Bueno, ha estado, fungió pues por un tiempo, pues yo diría que relativamente breve para la necesidad que se tiene y para
el impacto que él puede dar en el departamento de monitores de indicadores que tenía el CONADIC, que bueno, pues ya no está, ¿no? En este cargo coordinó la elaboración del primer diagnóstico mesoamericano de adicciones, coordinó el Observatorio Mexicano de Alcohol, Tabaco y Drogas, publicó el Manual Metodológico de Estudios Epidemiológicos en Adicciones, así como el Inventario de Investigación Nacional en Adicciones. Formó parte del diseño del Modelo Nacional de Atención Primaria de Adicciones, el cual sentó las bases para la política pública en reducción del consumo en nuestro país, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, ha estado muy activo. Se ve joven porque es joven, pero ha trabajado mucho. Es como los poetas, ¿no? Que a los 20 años ya hicieron una obra tremendísima y entonces uno los envidia porque a la edad que tienen uno no ha hecho tanto, ¿verdad? Pero bueno, entonces él sigue trabajando mucho, estuvo en el Instituto Mexiquense contra las Adicciones, que fue el primer organismo público autónomo para la prevención de adicciones. Ahí creó 30 centros de atención primaria de adicciones y parte de las unidades en especialización de adicciones que frecuentemente se les refiere todavía como los CAPA. En este proyecto integró un modelo dentro del primer nivel de atención, equipos multidisciplinarios integrados por médicos, psiquiatras, psicólogos y especialistas en proveedores de salud y trabajadores sociales, ¿verdad? Entonces ha estado muy activo también de manera internacional. La verdad es que le voy a cortar su currículum porque está un poco amplio en la semblanza que estoy leyendo, ¿verdad? Pero ahí de 2016 a 2022 fue miembro del grupo de expertos de la Junta de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas, ¿verdad? Aquí abreviadamente le conocemos como el JIFE, ¿verdad? Que es eso, la Junta de Fiscalización de Estupefacientes, y esto es de las Naciones Unidas. Eso le dio oportunidad de estar viviendo en Viena y conociendo Viena mucho tiempo y todo ello. Pero entonces, me perdonarás, pero no voy a leer todo lo que tenemos que decir aquí porque si no me como el tiempo y y simplemente sepan que tienen frente a ustedes una persona de gran experiencia, no solamente en el conocimiento de adicciones, sino en el conocimiento de el establecimiento de planeación y todo lo que afecta públicamente, masivamente a miembros del país, ¿no? Entonces, muchas gracias, Raúl, por compartir con nosotros y pues te escuchamos. Gracias. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias, doctor. Gracias por la invitación. De verdad que estoy muy contento. Estuve el año pasado también aquí con ustedes y me da Sí, muchísimo gusto volver a estar otra vez aquí. Y bueno, fíjense que, bueno, la verdad para mí es un orgullo siempre estar con investigadores del nivel que ustedes tienen. Obviamente la admiración que yo tengo por el doctor Prospero, por Alejandra Ruiz, por muchos de ustedes que conozco. Y yo quise invitar justamente también al doctor Inti Barrientos, precisamente porque si alguien nos podía hablar del tema de los vapeadores, pues era precisamente Inti, y ahorita ya nos está también aclarando muchas cosas que tienen que ver con el vapeo de la cannabis. Pero además les voy a decir también que esto que yo les voy a presentar es algo que surge de una inquietud mía por mi práctica clínica, es decir, porque mis consultantes, o antes llamados pacientes, me empezaron a reportar que estaban consumiendo este tipo de cannabis con vapeadores. Y me preocupa mucho, pues, porque lo hacían, pues, a escondidas de los papás y de los maestros, y consumiendo un producto que ellos creen que es más seguro, lo cual es un mito. Ya ahorita el doctor Barrientos nos hizo ver que es un mito y se está poniendo de moda. Y sabemos muy poquito sobre las consecuencias que esto puede tener. Entonces, si esto que yo descubrí en mi práctica clínica le sirve a los investigadores de las ciencias básicas para tratar de investigar algo, pues bienvenido, ¿no? Un poquito eso es también, como yo quiero también aprovechar esta intervención de la cual me dan la oportunidad. Entonces voy a empezar a compartir mi presentación. Yo estoy adscrito al Instituto Nacional de Psiquiatría. Eh,
Mi práctica clínica la tengo en el Hospital Ángeles de Pedregal. Em, Quiero comentarles también, pues, que lo que tenemos aquí es un fenómeno en donde se están encontrando dos fenómenos, ¿no? Que es, por un lado, tenemos todo lo que está pasando con el vapeo, ¿no? Eh, Quizás principalmente de nicotina, pues, pero también ahora está esto teniendo una colisión con el consumo de cannabis y específicamente, que es lo que preocupa más, con productos de cannabis de alta potencia. Entonces, pues es justamente yo lo que veo aquí es una puerta a un riesgo sanitario que va a ser muy importante. Además, pues, con sustancias que brincan la legislación, porque en las convenciones internacionales de control de drogas, que es de lo que se encarga la JIFE, esas convenciones tienen que aterrizarse en leyes de los diferentes países, y generalmente lo que está especificado como una sustancia ilegal es el 9-delta tetrahidrocannabinol. Y entonces ya habíamos platicado el año pasado que entonces ahora pues se está dando la venta por internet del Delta 8 o del Delta 11 o como decía Inti del HHC, ¿no? Entonces son sustancias que más difícilmente se les puede hacer un seguimiento legal respecto a esto. Y bueno, entonces tenemos pues que ya empezamos a encontrar los daños a la salud por el vapeo, daños en la salud específicos para jóvenes, ¿no? Y como además lo comentábamos ahorita precisamente con la doctora Mónica Méndez, pues es que va a haber una ventana epidemiológica de varios años para que veamos realmente a largo plazo qué es lo que pasa con esto. Y por otro lado, bueno, pues teníamos antes el consumo de THC, que también está aumentando mucho, que la percepción de riesgo de consumo de cannabis entre los jóvenes está disminuyendo de manera muy importante, la disponibilidad de la sustancia está aumentando, pero además un producto muy potente que antes era muy difícil de encontrar porque se tenía que producir de manera casera, que es el famoso wax o la cera de cannabis, se tenía que producir de manera casera y era muy peligroso producirla porque se usa gas butano para producirlo. Ahora ya pues lo venden hecho en el PEN, en el vapeador PEN del que nos hablaba ahorita Inti, por internet y te lo lleva un servicio de mensajería a tu casa. Entonces, algo que antes no era tan fácil que los jóvenes accedieran a este producto, ahora ya lo pueden acceder de manera muy fácil. Y es un producto, lo voy a discutir más adelante, en cierto sentido, perfecto para los jóvenes, porque como bien nos comentó el doctor Barrientos, no huele, los adultos no saben qué es, los adolescentes lo pueden hacer en secreto y es altamente adictivo, altamente potente y no sabemos qué tantas sustancias contiene que puedan ser tóxicas para la salud. Entonces, bueno, tenemos el consumo, nada más para que entendamos de qué estamos hablando, el consumo tradicional de la cannabis, que es la flor o el cogullo, ¿no? Que es esto que se ve aquí en la imagen, que se seca y entonces se puede triturar manualmente y hacer con eso un cigarrillo. Eh, y bueno, esa es digamos, la cannabis tradicional, que puede tener entre 14 y 20 y tantos por ciento de potencia. La potencia siempre se mide para el público general, que lo entienda, la potencia se mide con el porcentaje de THCs que presenta la sustancia, ¿no? Eh, y bueno, está bien documentado que hay ciertos daños a la salud provocados por el consumo reiterado y frecuente de la cannabis. Y bueno, esto depende obviamente también de los patrones de consumo, pero estamos hablando pues de que sí, debido a la combustión que se da en altas temperaturas, problemas respiratorios, bronquitis. Aquí estoy poniendo de acuerdo con la publicación de las Academias Nacionales del 2017 y de la OMS del 2017, que esta publicación de la OMS, por cierto, ya se va a actualizar. Yo me imagino que ya saldrá este año una publicación actualizada de la OMS sobre los daños de consumo de cannabis. Y aquí están los niveles de estudio hasta el 2018 que teníamos, ¿no? Vamos a ver ahora qué nos dice la OMS. Pero entonces, obviamente, el aumento en accidentes automovilísticos, pues, porque el consumo de cannabis altera la percepción del tiempo. Cuando se consume en mujeres embarazadas, pues el producto puede nacer con menor peso.
La esquizofrenia en personas con predisposición, que creo que eso es un hallazgo importantísimo, ¿no? Como se ha encontrado que personas que empiezan el consumo de cannabis a una edad temprana y tienen un cierto gen, pueden desarrollar una esquizofrenia que no sabemos si iban o no a desarrollar en su vida normal si no hubiera interferido en la fórmula el tema de consumir cannabis, ¿no? Bueno, la vulnerabilidad del cerebro adolescente que tiene que ver con que el cannabis, como otras sustancias, impide pues la buena mielinización de la corteza cerebral durante la adolescencia, lo cual permite una serie de desarrollos intelectuales y de control de impulsos importantes, deterioro en el aprendizaje, la atención y la memoria. Los cuadros psicóticos agudos, que además para lo que vamos a estudiar hoy es especialmente valioso, ¿no? Porque, bueno, pues justamente con una intoxicación por cannabis puede presentarse un cuadro psicótico agudo. Y aquí es importante, pues, la distinción entre los que tenían riesgo de desarrollar esquizofrenia y por fumar marihuana, digamos, se dispara eso, versus también que cualquier persona que no tenga tolerancia suficiente o personas con tolerancia que consumen un producto muy potente puedan tener un cuadro psicótico agudo que les va a durar horas o días, ¿no? Los trastornos depresivos están asociados, se ha hablado del síndrome motivacional, pero obviamente también de trastornos depresivos y creo que los que atendemos personas que tienen una dependencia de la cannabis podemos ver que definitivamente les cuesta muchísimo trabajo superar los cuadros depresivos, obviamente el desarrollo de dependencia también. Y bueno, como les digo, es importante que tomemos en cuenta esto, sobre todo, y además digo, hablando aquí entre académicos, porque así como hay una industria que está favoreciendo el consumo de tabaco y de vaporizadores, también hay una industria que está favoreciendo que se desregule la cannabis y independientemente de qué opinamos cada uno sobre las ventajas o no ventajas de eso, al final del día están diseminando una serie de datos o de informaciones para que cambie la percepción del público sobre la cannabis y entonces tengamos, digamos, una menor percepción del riesgo de cannabis. Entonces, de pronto se habla de que si hay un consumo adulto de cannabis responsable o no, tendríamos que ver qué tan probable es, a qué personas les podría servir o no realmente, si podrían llevar o no un consumo adulto responsable de cannabis. Tendríamos que definir qué es consumo adulto responsable y también qué porcentaje de adultos pudieran lograr eso, ¿no? Pero justamente sí hay que tomar en cuenta algo que es que, claro, los efectos de la cannabis van a variar de persona en persona. Y entonces van a variar de acuerdo con características físicas, con características que tienen que ver con su metabolismo, peso y edad, con la dosis que se consume. Estamos hablando aquí también de cantidad y de frecuencia, con la vía de administración y en el caso de que se vapea, pues ya sabemos que la vía pulmonar que tiene cierta importancia también en el sentido de que rápidamente la molécula está en el cerebro, ¿no? Y eso también tiene que ver con las características de la adictividad de una sustancia. Las experiencias y expectativas del usuario, ¿no? Al consumir la sustancia y si se combina o no con otras sustancias. Y bueno, pues justamente, de hecho, el Informe Mundial de Drogas que publica cada año la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, pues nos hace ver que en los países donde se ha estudiado este fenómeno, pues está bajando la percepción de que fumar cannabis sea riesgoso, pues la percepción de riesgo que tienen los adolescentes sobre fumar cannabis va bajando y en general cuando se le compara con las prevalencias de consumo, se ve que tiene que ver con que aumente la prevalencia, es decir, si los jóvenes tienen menos percepción de que es riesgoso consumir cannabis, pues es más probable que se aventuren a probarla y a seguirla consumiendo. Y pues que estamos en un contexto en el que, de todas maneras, la hoja de cannabis ha aumentado de manera muy, muy importante en su potencia. Y esta es la hoja de cannabis. Yo les voy a hablar de productos que son mucho más potentes, ¿no? Ahora, estos productos potentes de cannabis, pero que les adelanto que pueden ser productos que inclusive pueden tener entre el 60 hasta más del 90% de THC en su composición, bueno, pues también son un derivado, pues,
de la existencia de una cierta industria legal de cannabis en ciertas regiones. Aquí les pongo el ejemplo de Estados Unidos, por ejemplo, el caso del estado de Colorado y el estado de Washington, que son estados que hace 12 o 13 años tuvieron la legalización. ¿Y qué es lo que ocurre en estas demarcaciones generalmente? Bueno, pues es que aumenta el número de usuarios de cannabis, pero sobre todo más significativamente aumenta la frecuencia con la que los usuarios que ya fumaban, fuman ahora. Y eso hace pues que obviamente se desarrollen los síndromes de dependencia y eso hace que también los consumidores empiecen a generar tolerancia y por lo tanto empiezan a buscar productos más potentes de cannabis, productos de cannabis con más THC, con más potencia, y puesto que estaba legalizado en estas demarcaciones que se les vendieran, entonces la industria de cannabis legal de estas demarcaciones, pues empieza a producir esos productos más potentes y empieza a ofertarlos al público. De manera que inclusive el mercado en estas demarcaciones que han legalizado ha cambiado a través de los años. Y entonces, bueno, aquí lo que nos hacen ver también justamente ese estudio de Orenz en Colorado, pues es justamente como, por un lado, tenían antes marihuanas con 10% de THC, ahora el promedio de la flor de cannabis, por ejemplo, en Colorado es del 20% de THC, pero que ahora el promedio de los productos comestibles es de un 69% de THC. ¿No? Entonces, así es como en la demanda del mercado ha venido cambiando el uso de estos productos hacia productos mucho más potentes. Pero es decir, estamos hablando de productos que son 3 o 4 veces más potentes que la flor de marihuana, que la flor de cannabis, ¿no? Entonces, la potencia es alta. Afortunadamente, el doctor Barrientos ya nos explicó justamente los diferentes dispositivos que se pueden utilizar ahora y yo me concentraría en dos, que son estos vapeadores, sobre todo los que se llaman PEN, es lo que se está vendiendo sobre todo ahora en Internet, que además son desechables y muy baratos. Y este tipo de dispositivos del que nos hablaba, que son prácticamente hornos de convección, él me enseñó mucho sobre cómo funcionan. Y bueno, este producto que además ustedes pueden ver que está muy normalizado, es un producto que se vende también para fines medicinales, pero los usuarios también lo usan para consumir la cannabis fuera de los fines medicinales. Y bueno, pues sí, es un horno calentador que llena esta bolsa, digamos, con el vapor que se extrae de esta cannabis y después el usuario inhala este gas, ¿no? Que está aquí en esta bolsa. El tema está en que yo no sé bien y no he estudiado bien qué pasa con este tipo de hornos de convección, pero he tenido consultantes que muchas semanas después de haber reportado que dejaron de consumir cannabis con este aparato, siguen dando positivo en los antidopings de orina a marihuana. Entonces, no sé qué capacidad mayor tenga de suministro de THC en el organismo, este tipo de vapeadores o de hornos de convección, que la biodisponibilidad sigue mucho tiempo después todavía, ¿no? Y entonces, bueno, para que entendamos un poquito cómo es que se le extrae ese THC a la marihuana para producir estos productos muy potentes de los que les voy a hablar, pues uno puede ver que esto es lo que le llamamos la flor de la cannabis o de la marihuana, y cuando uno la ve se ve un poquito rugosita, ¿no? Su superficie un poquito rugosa, y a la hora que la ve uno con un microscopio, pues se da cuenta que está esto, que es una glándula que tiene la planta que se llama tricoma. Esto está eh, microscopio. Y entonces en estas bolsitas que ustedes ven es donde está la mayor concentración de THC que tiene la planta, en estas famosas tricomas. Y esta es una tricoma, pero vista con un microscopio electrónico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las sustancias químicas que se van a usar para extraerle el THC a esta flor de marihuana, lo que van a hacer es, digamos, de alguna manera, romper esta cápsula y hacer que el THC que está contenido aquí adentro pueda liberarse a un dispositivo donde se va a concentrar, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se preparan los concentrados? Bueno, se pueden preparar con equipos modernos o en cualquier cocina.
Entonces, ese es parte también del riesgo que hay de que los ciudadanos o los jóvenes puedan preparar este tipo de productos. Entonces tenemos lo que llaman un procesamiento en seco. Yo no soy químico, soy psicólogo, pero lo que se puede entender con esto es un procesamiento en seco de una sustancia que le llaman el KIF, que es muy famosa porque es prácticamente una trituración de la cannabis, ¿no? Y entonces queda digamos, a manera como de un polvo, ¿no? Se puede procesar también con hielo seco, se puede procesar con agua, lo que le llaman el hachís de agua, y se puede también procesar combinando presión y calor. También así se pueden extraer el THC de las sustancias, y con disolventes como dióxido de carbono y con otros disolventes inflamables como el butano, que es el líquido para encendedores. Y con este butano es con el que se hace justamente el wax. Entonces vemos aquí lo que nos reportan justamente en otro de los informes de Colorado, como pues la potencia, los niveles de THC de promedio, por ejemplo en la flor, son del 19.17% en Colorado, pero todos estos otros que les muestro aquí, pues ya están los concentrados 67%, las aceites 73%, que serían los hachís, las resinas 71%, pues, también sería el otro tipo de hachís, el shatter y el wax y el sugar, pues, hasta 70%. Ese es el promedio, o sea, hay unos de 95% y unos de 60%, pero en promedio dan 71%, ¿no? La butter, la mantequilla y el hash, ¿no? Y aquí los tienen, digamos, en cómo se ven, ¿no? Y justamente el shatter, porque es esta cosa que es como un caramelo, parece un caramelo que se quiebra, ¿no? Lo que le llaman eh, la, el honeycomb y la cera, ¿no? Y entonces, bueno, este wax o cera se elabora extrayendo el THC de la cannabis mediante el uso de gas butano, que es altamente inflamable. Esta puede contener entre 70 y 90% de THC. Yo he visto anunciados 95% de THC. Como esto no lo regula ninguna comisión regulatoria, no sabe uno si están diciendo la verdad o si están mintiendo por cuestiones de mercadotecnia, ¿no? Los usuarios pueden tener un efecto que dura hasta 24 horas, es decir, puesto que están ingiriendo una sustancia tan potente, en vez de que el efecto dure las 2, 3, 4 horas que puede durar la marihuana de manera ingerida o fumada, pues aquí los efectos pueden durar hasta 24 horas. Por ejemplo, este wax es legal su venta en Colorado para cualquier persona mayor de 21 años y se puede comprar en cualquier dispensario. Aquí, bueno, les muestro cómo se usa el gas y la presión para extraer esto, pero, estas son, digamos, las ceras que se pueden extraer de la cannabis con esos concentrados de THC, pero como les decía antes, quizás un factor protector para que esto no se diseminara de manera masiva era que, pues, es peligroso usar gas butano, ¿no? Ustedes que tienen laboratorios lo saben mejor que nadie, todos los protocolos de seguridad para el uso del gas butano. Y entonces, bueno, pues inclusive la prensa en Estados Unidos pues llegaba a reportar pues explosiones, ¿no? En departamentos o en casas privadas justamente por el mal uso de esto, ¿no? Y bueno, entonces tenemos que, como yo les decía, ha venido cambiando el mercado en estas demarcaciones, en donde entonces antes estos productos edibles o muy concentrados, pues por ejemplo en 2014 constituían el 10% de lo que se vendía en el mercado, por ejemplo, esto es en el estado de Washington, y ahora ya tenemos que subió hasta un 35%, ¿no? Entonces lo que tenemos es un aumento de 10 veces en las ventas de productos concentrados en el caso de Washington, que pasó de 3.95 millones de dólares en 2014 a 311 millones de dólares en 2017. Entonces, definitivamente dejando grandes ganancias, ¿no? Y bueno, una explicación que nos dan aquí, Kilmer, es que también quizás los usuarios o los consumidores buscan estos productos también porque al final de cuentas el precio dosis dólar pues hace que les convenga más, y por otro lado, pues también es más fácil de conservar estos extractos concentrados, ¿no? Les pueden durar más tiempo ahí en la alacena. Ahora, pero bueno, esto también obviamente tiene efectos colaterales que son importantes, y aquí ustedes pueden ver también para el caso de Washington,
como en el 2017, digamos, estos son los ingresos a salas de urgencia por las diferentes modalidades de cannabis, ¿no? Y entonces vemos que pues prácticamente todas eran por materiales basados en plantas, pero pues empezó a crecer mucho los edibles, es decir, las sustancias que se pueden comer. ¿Cuál es la razón de eso? Pues que la absorción del THC por parte del sistema digestivo es mucho mejor que cuando uno la fuma, porque al fumarla, pues mucho se pierde en la pirólisis, se quema, ¿no? Pero la absorción que hace el cuerpo humano de los edibles, pues es mucho más efectiva. Entonces, la biodisponibilidad también lo hace más efectivos, los concentrados y los vapeadores, ¿no? Entonces, aquí tenemos que ahora ya, digamos, la mitad de los ingresos a salas de urgencia, pues tienen que ver con estos productos más concentrados. Eh, y bueno, pues vemos que además respecto haciendo una demografía de los consumidores, vemos que los que ingresan a salas de urgencia por haber fumado la planta cannabis, la mayoría eran monousuarios, 61% monousuarios nada más se dedicaban a fumar cannabis. Y el 9,8% eran niños menores de 11 años, o sea, casi el 10% de los que ingresan a salas de urgencias en Washington por marihuana son menores de 11 años, ¿sale? Ahora, concentrados, comestibles y vapeados, la mayoría son poliusuarios, el 82% de estos son poliusuarios, consumen varias drogas diferentes, y el 30% eran niños menores de 11 años, ¿sale? Entonces, por eso les digo, esto se está masificando. Y tristemente, ya no nada más en estas demarcaciones donde se legalizó la marihuana, sino que se está masificando, o yo lo veo con mis consultantes también aquí en México. Como les digo, esto, siempre hablo de esto, pero creo que es muy importante. El otro problema que tenemos con esto es que tenemos una serie de influencers hablando de sus experiencias positivas consumiendo estas sustancias. ¿Qué es lo que el joven ve? Lo que el joven ve es algo aspiracional para él. Los jóvenes mexicanos, la mayoría ya no quieren ser ni policías, ni bomberos, ni médicos, quieren ser influencers cuando sean grandes. Entonces ellos ven esto que es algo aspiracional para ellos y además estos jóvenes solo hablan de sus experiencias positivas consumiendo estas sustancias. No hablan de cómo les ha ido negativamente con esto, ¿no? Aquí está hablando, por ejemplo, de Dap Wax. Esta es una persona centroamericana que tiene un canal con 150 videos de nuevas drogas, ¿no? Entonces, a eso se dedica, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos también? Muchas páginas de internet con manuales de cómo producir estos productos, cómo consumirlos, ¿no? Tutoriales de cómo consumirlos y de cuáles son las ventajas o desventajas de tal o cual modalidad de producto, ¿no? Tenemos centenas de páginas sobre esto, ¿sí? Bueno, ahora entonces, lo preocupante de esto es que este es un producto perfecto para los jóvenes. ¿Por qué? Lo venden por internet, no tienen ellos que verle la cara a ningún dealer, ni a ningún persona que pueda ser peligrosa. Estos productos son ilegales, o sea, en México el estatus de la cannabis para uso no médico es ilegal. Hay personas que se confundieron de lo que pasó en el 2020, en donde una de las cámaras lo aprobó, pero la otra no lo ratificó. Por lo tanto, en México hoy el estatus sigue siendo ilegal. Entonces, es un producto que no huele. Tengo consultantes que me dicen que lo fuman frente a sus papás o frente a sus maestros, no se dan cuenta, no huele. Los de mi generación, cuando empezaban a fumar, se tenían que esconder de los papás, ¿no? Porque el papá te cachaba porque olías a cenicero. Esto ahora ya no ocurre. Eh, no sabemos qué contengan, o sea, es decir, si el maestro o el papá incauta el vapeador, pues no saben qué es. El joven le puede decir, pues es tabaco, perdón. Hasta podría decir no tiene ni nicotina, ¿no? Son baratos, cuestan 800 pesos estos pens, 800 pesos, y les duran 5 o 6 días. De hecho, tengo una alumna, no voy a decir su nombre para salvaguardar la identidad de la institución, pero me dice, en la escuela donde yo trabajo, en la prepa donde yo trabajo, incautaron una de estas cosas a una jovencita, y ella dijo, no es mi culpa, ese no es mi vapeador, es el Gen Pen, dijo, el Gen Pen. ¿Y saben a qué se refería con esto del Gen Pen? Que era
el pen que había comprado la generación. O sea, entre todos hacían la cooperacha, entre todos los del salón hacían la cooperacha para comprar el vapeador, para que luego todos se lo estuvieran prestando unos a otros, ¿no? Se los envían a domicilio, los adultos no lo identifican, como decía Tinti, con los patrones de consumo de vapeadores, es diferente cuando la gente se fumaba el churro o la pipa a este reforzamiento intermitente que se logra con los vapeadores, ¿no? Entonces, los que estudiamos conductismo sabemos que no hay mejor programa de reforzamiento que un programa de reforzamiento que es intermitente, o sea, cuando el cerebro no sabe que va a llegar el reforzamiento. Entonces, eso lo hace todavía mucho más adictivo, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué también se está ya empezando a documentar? Pero todo esto es preliminar e inicial, pues que sí, que la potencia del THC va a estar correlacionada con una mayor probabilidad de desarrollar trastornos por consumo de cannabis. Va a estar desarrollado con una mayor probabilidad de desarrollar dependencia, tolerancia a la cannabis y obviamente los episodios psicóticos agudos y el desarrollo de la esquizofrenia. De hecho, debo decirles que por ahí tuve uno de mis consultantes que nos consultó porque estaba ya vapeando con wax, desertó del tratamiento y regresó hace poco a decir, ya tengo síntomas de desrealización, que es en muchos casos los primeros síntomas de una esquizofrenia, ¿no? Entonces, sí, se está asociando mucho más con los problemas psicóticos. Bueno, entonces todo esto todavía no son ensayos clínicos, son estudios observacionales, pero ya Atterbury y Walker y Barrington tienen ya varios estudios donde sí han podido correlacionar la potencia del consumo de cannabis con el riesgo de desarrollar la dependencia y obviamente pues un mayor riesgo entre los adolescentes. También se agudizan los síntomas de los jóvenes que ya presentan dependencia a cannabis. Entonces, los síntomas de abstinencia, por ejemplo, se vuelven más intensos, como la irritabilidad. Jóvenes mucho más fácilmente pierden los estribos, se enojan. Los problemas de ansiedad, el insomnio o las alteraciones de sueño. Jóvenes que los tenemos despiertos toda la noche y dormidos todo el día. Alteraciones del apetito y depresión. Y de hecho, vamos, sí hay una correlación muy importante entre el consumo de cannabis de alta potencia y depresión. Estos síntomas alcanzan su punto más alto entre los 2 o 3 primeros días, pero se ha visto que en estos productos como el wax o productos de alto contenido de cannabis pueden prevalecer los síntomas de manera muy, muy aguda y muy intensa hasta 2 semanas. Y bueno, también se está correlacionando el tema de los trastornos psicóticos, ya les decía yo, los trastornos psicóticos por consumos de cannabis de alta potencia, tanto las psicosis agudas como el desarrollo de esquizofrenia y también el riesgo de ideación suicida. Y fíjense, esto es algo que surgió de estudios epidemiológicos realizados en Colorado. Entonces, en Colorado empezaron a ver que había cierta correlación entre los momentos de la legalización de la cannabis para uso recreativo y el aumento de tasas de intentos suicidas, de manera tal que ahora, y esto lo pude comentar con la doctora Nora Volkoff, pues ahora hay varios protocolos justamente para poder ver si hay una correlación entre el consumo de cannabis, sobre todo de alta potencia, para ya documentarlo bien y la ideación e intento suicida, ¿no? Y bueno, pues como veíamos, sí, el consumo de marihuana está relacionado con ciertos déficits cognitivos cuando se inicia a edad temprana y se sostiene el consumo durante cierto tiempo, pues también Jacobus ya empezó a observar justamente cómo sí había un impacto importante en disminución del rendimiento académico con consumo de marihuana de alta potencia, aumento en el ausentismo escolar, deserción escolar, reducir la probabilidad de concluir el ciclo escolar, interferir en el establecimiento de objetivos futuros o planificación de vida y mayor riesgo de desempleo en un futuro. Ya empezaron a encontrar todas estas correlaciones. Por último, porque nos van a estar viendo el público general, creo que también es importante, es cómo hay que hablar con tus hijos sobre la cannabis, ¿no? Entonces, 10 ideas muy básicas que yo tengo, se puede ampliar esto, pero es obviamente, primero predicar con el ejemplo,
Es decir, los papás que sean consumidores de cannabis, ojalá puedan eh, contemplar dejarlo y buscar atención y tratamiento. Informarse de fuentes confiables, porque acuérdense, el problema que tenemos ahora cuando le pedimos a los papás hable con su hijo de las drogas es que los hijos son enciclopedias de las drogas, ¿no? Porque se la pasan viendo páginas de internet, pero con información sesgada. Es un efecto de halo en los adolescentes, sobre qué es lo que ellos consideran o no consideran que hace o no la marihuana, y generalmente los adolescentes lo que hacen es tener un pensamiento que defiende el consumo de cannabis. Entonces hay que irse con fuentes confiables y no entrar en una discusión. Si no hay forma de persuadir fácilmente al adolescente, lo mejor es acudir con un profesional que tenga mejores herramientas para poder discutir esto con los adolescentes. Primero preguntar, explorar qué información tienen mis hijos, ¿no? O sea, qué es lo que ya saben, y sobre eso empezar a platicar con ellos. Considerar obviamente cuál es su edad, sus inquietudes, el para qué ellos quisieran consumir una sustancia así. Fomentar un análisis crítico de la información, que es justamente, pues, ayudarle al joven, así como les estamos ayudando a que detecten las fake news o las noticias falsas en Internet, pues también ayudarles a que entiendan por qué un influencer está tratando de convencerlos de que consuman algo así, ¿no? O de hablar de sus experiencias positivas. ¿Qué gana el influencer? Hablando de esto, ¿no? Pues el influencer lo que está ganando es o dinero si le monetizan, o fama, o reconocimiento, etcétera, ¿no? Aclarar la diferencia entre el uso medicinal y el uso adulto, eso es muy, muy importante, ¿no? Entonces, ahorita se está permitiendo que se extraigan los cannabinoides para con eso producir productos medicinales en diferentes áreas. Muchos de esos efectos medicinales siguen estudiándose, porque hay muchísima variabilidad entre los individuos, ¿no? Generalmente los podcasts y el internet nos muestran los casos de éxito, no nos muestran los casos de no éxito. Entonces, la ciencia de la medicina tiene que seguir estudiando esto para ver para quién es qué molécula, ¿no? Y ver si de verdad es superior a los medicamentos que están ya circulando en la actualidad, ¿no? Eh, Tener reglas claras, así como con el alcohol y con el tabaco. Hay ya muchísimos estudios donde han podido dar cuenta de que los papás que dicen, mejor que lo hagan en la casa, a que lo hagan a que se arriesgue a hacerlo en la calle, eso de alguna manera está fomentando el consumo. Entonces, las reglas tienen que ser claras sobre, por lo menos mientras seas menor de edad y en la casa, este consumo no está permitido. Hablar con ellos del derecho a la libertad y las consecuencias que tiene también el ejercer el derecho a la libertad, ¿no? Toda libertad tiene unas consecuencias. También desestigmatizar a quienes consumen, ¿no? Los consumidores no son ni criminales ni personas peligrosas, ¿no? Entonces tenemos también que entender eso, porque así es como también podemos ayudar a acercarnos, o a que ellos se acerquen también con nosotros para hablar y para pedir ayuda. Y bueno, pues también hablar con ellos sobre estos riesgos extras que hay con estos productos consumibles o vapeados. Estos vapeadores que le están vendiendo a los jóvenes por internet, eh, no sabemos qué tienen. Nos dicen que si tienen cierta potencia. ¿Quién se encarga de supervisar qué potencia tiene eso? Nadie. Nos dicen que contienen ciertas sustancias. No sabemos cuáles son las sustancias que contienen. Entonces, mejor no exponerse a esos productos que, como no tienen ningún tipo de regulación, no se sabe realmente qué es lo que están consumiendo. Y bueno, con esto concluyo, y les pido una disculpa porque me alargué un poquito, pero es mi inquietud, mi preocupación, y quiero compartirla con ustedes, básicamente. Gracias. Fantástico, muchas gracias por esta intervención. Nos complementa muy interesantemente lo dicho por Inti. Y la verdad es de que me parece muy, muy apasionante este tema, porque pues nos está afectando, y como ya se comentaba por medio de la doctora Mónica Méndez, pues esta ventana, pues de cuánta prevalencia, cuánta incidencia a lo largo del tiempo del uso y de las consecuencias, no lo sabemos ahorita, ¿no? Y es una preocupación.
estos concentrados, estos aceites, pueden llegar a, pues, decirlo como yo lo percibo, ¿ves? Si una cosa pesa 1 kilogramo, déjenme, sería, en este caso, de THC, ¿no? O sea, 95, casi 95% es THC puro y lo aspira. El impacto ser muy, muy alto y las consecuencias, sobre todo con el consumo, pero en fin, gracias a los Se, aún no se menciona en la presentación, tú de una manera lo estuvieras consumiendo, como pues no podían, porque están en casa y lo hacían, no sé, en la escuela o en otros lados, y cuando viene pandemia, se van a usar a pues, estos nuevos dispositivos, ¿no? Sí. Ok. No sé si Cinti tiene algo de información sobre lo que pasaba con los de nicotina. Yo sí le puedo decir algo de lo que pasaba con los de THC. De la pandemia, no solo por la pandemia, sino porque además, bueno, el mercado está llegando a un punto donde está maduro para este tipo. Y también hay que decir que hay una serie de fabricantes los cuales pues ven esta oportunidad y la aprovechan. Ahora tenemos cigarros electrónicos con forma de tigritos, de panditas, de cualquier muñequito bonito o de cualquier cosa que se les ocurra, que los hace muy tiernos a la vista. Entonces es muy fácil esconderlos como un llaverito o como algo así bonito para el niño o la niña. También tenemos unos que ya están hechos con la forma de un marcador, de un marcatextos, el cual no tiene otro sentido más que sea usado para esconderlo de los padres, madres o docentes. No hay otra razón por la cual tener un vapeador o un cigarro electrónico con forma de marcatextos. Y bueno, y formas hay miles. Entonces, claro, se está viendo una oportunidad de mercado, se aprovecha y a su vez se incentiva a que siga existiendo esta ventana de oportunidad, llamémosla así, para el consumo, ¿no? Ya, Raúl, si Sí, quisieras comentar. sí, claro. Sí, además, bueno, además acuérdense cuando empezó la pandemia que empezó a circular la fake news de que vapear podía proteger del COVID. ¿No? Una fake news muy ad hoc a lo que la industria de los vapeadores quería hacer, ¿no? Ahora, respecto al consumo de THC durante la pandemia, sí encontramos varios cambios. Varió en las regiones del mundo y varió en los países, porque al principio los jóvenes o las personas que consumen cannabis no podían salir a su fuente de venta de cannabis a quien le compraban al distribuidor. No podían hacerlo, ya después ya sí se podía. Pero entonces lo que ocurrió, por ejemplo, en la Unión Europea, que tienen un sistema para monitorear más de 80 ciudades con algo que se llama monitoreo en aguas residuales. Denme 30 segundos para explicar eso, si no habían oído hablar de esto. Es que en las aguas del caño, así literal, en las aguas del caño, se pueden obtener muestras y medir los metabolitos de las sustancias que ya pasaron por el organismo humano y ya fueron excretados por el organismo humano a través de la orina. Entonces en Europa tienen este monitoreo a través, porque
Así es decir, es un método que complementa el tener o no encuestas o el tener o no otros medios de información, ¿no? Pueden medir cómo están los metabolitos. Bueno, lo que encontraron en Europa en en los primeros 2 meses de pandemia, es decir, hablamos del 2020, por ahí de creo que midieron entre marzo y junio, una cosa así del 2020, fue que disminuyó drásticamente los metabolitos de cocaína en las aguas residuales, disminuyeron drásticamente la manera de conseguir y de seguir comprando y consumiendo su cannabis. Por otro lado, también lo que aumentó durante ayer en el observatorio, consultas en... Lo que vemos ahí es que Ah, estos consumidores de cannabis, algo que pasó durante la campaña. Es decir, sí es claro. residual cannabis, ¿no? No sé, Raúl, si quieres comentar, porque veo que hay una pregunta por acá que nos hacen por medio Ah, de ok. Facebook, que dice que qué partes del cerebro se ven afectados por cannabis, ¿no? Porque ya ves, conocemos algo de esta información. No, doctor Prospero, pero esa debería de contestarle usted, doctor, qué bárbaro. Yo me voy a ver todo novato al contestar eso. Bueno, pues voy a tomar la palabra para contestar Sí. esta pregunta porque sí es muy importante. Primero que nada, hay que tomar en cuenta que el, el cerebro sigue madurando posparto, ¿no? Ya una vez que la persona está en este mundo, el cerebro sigue madurando. Y una de las regiones que más lentamente madura es la corteza prefrontal. Entonces, todos estos mecanismos de maduración, ¿qué significan? Pues que las neuronas se siguen conectando y más que nada las conexiones van dependientes importantemente de la experiencia que se vaya teniendo en la vida. Así que la corteza prefrontal, pues es muy, digamos, madre naturaleza es muy lista porque es la que madura más al final, porque es la que está encargada de toma de decisiones, control de conductas desadaptativas, en fin, muchas cosas que tienen que ver con nuestra interacción social. Entonces, es una de las regiones que más se afectan con el consumo temprano antes de que llegue a la maduración. La gran mayoría de los investigadores sobre maduración del cerebro dicen que esto termina alrededor de los 20 años. Hay algunos disidentes que dicen que hasta los 25 y hay algunos ultraconservadores como yo que decimos que hasta los 30 años es cuando madura. Entonces, en todo ese periodo hay vulnerabilidad en el cerebro. Entonces, ¿cuáles son las estructuras que se ha documentado que se afectan más? Pues los hipocampos, que son las regiones que están encargadas del almacén de memoria, no son los únicos, pero son muy importantes, muy estudiados. Almacén de memoria son los hipocampos, que hago así porque están más o menos a esta altura del cerebro, la corteza prefrontal y otra región que se encuentra en una parte que le llamamos el lóbulo parietal y que se llama la región precúnea, que se ha visto muy involucrada en la generación de la imaginación. ¿Ah? Entonces, con estas tres estructuras afectadas es muy difícil contender con demandas del medio porque no somos capaces de recordar muy fácilmente, no somos capaces de imaginar cómo va a ser el proceso de un algo, de un X, y no somos capaces de analizar consecuencias para la toma de decisiones efectivas. Entonces, ciertamente son estas regiones que más se afectan con un consumo muy temprano y muy temprano lo voy a tomar como la mayoría dice de los 20 años para atrás, que se van a afectar con el consumo de THC. Y si se están metiendo además con vapeadores, 95% de lo que le pongan al vapeador es de THC, entonces el impacto todavía va a ser mucho mayor. Bueno, perdón por haber tomado la No, no, palabra, pero esa partecita tal vez era este, que la tendríamos que contestar.
Pero en fin, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta antes de que los dejemos ir? Porque entiendo que por la hora también se dificulta que nos mantengamos más tiempo todos aquí reunidos. Pero ¿algún otro comentario? Yo tengo una pregunta, doctor. Por favor, adelante. El doctor Raúl del Campo comentó que con este horno de convección detectaban THC hasta semanas después. Entonces me preguntaba con métodos tradicionales como un carrujo, ¿en cuánto tiempo puedes detectar THC? Y la segunda pregunta, viendo estos datos alarmantes del incremento tremendo en la concentración, ¿qué mecanismo se les ocurre o qué panorama ven para al menos regular estas concentraciones tan altas de THC en todos estos productos? Ujú. Gracias, excelentes preguntas. Bueno, justamente yo les platiqué de lo que he encontrado o hemos encontrado en nuestros consultantes para ver si ustedes pueden investigar eh, eh, con qué nuevos estándares se va a medir las concentraciones de THC en orina o sangre después de haberla consumido. Porque debo decirles, no he encontrado cómo preguntarles a los laboratorios que producen los antidopings. No he encontrado una vía para preguntárselos. Pero es uno de los retos que tenemos. O sea, que es ahora, sí, estas sustancias, estos nuevos productos ultrapotentes de THC con los métodos que tenemos actuales para hacer los antidopings, ¿qué debemos esperar? ¿Qué debemos esperar de cuánto tiempo los vamos a seguir encontrando? Dos, seguirán teniendo no efectos en diferentes órganos, el que esté esa biodisponibilidad continuada todavía más tiempo, ¿no? Claro. Tenemos que ver qué implicaciones tiene todo esto, ¿no? Y bueno, de la segunda pregunta, bueno, pues ahora también tendríamos entonces que empezar a pensar si vale la pena o no tener métodos cualitativos para que no nada más nos digan hay o no hay THC, Exacto, sino es con qué exacto. concentración, porque hasta ahorita nada más dicen sí hay o no hay, ¿no? Pero necesitamos ahora también entonces medir, pero ¿en qué concentración? ¿En qué concentración? Exacto. Sí, es muy importante. Yo creo, como dices, la evaluación cualitativa, porque, pues, a ver, farmacológicamente decimos que un fármaco es más potente que otro cuando con menos dosis produce el mismo efecto, ¿no? Entonces, ese es más potente. El fármaco A es más potente que el fármaco B si con menos dosis produce el mismo efecto, ¿no? Eh, pero en cuanto a la utilización de marihuana, se dice que una planta es más potente que otra, ¿verdad? Conforme más THC tenga, ¿no? Entonces, no es que el fármaco THC sea más potente de una planta a otra, no, es que la planta tiene más THC una que la otra y eso la hace más potente. Pero eso implica pues que le metemos más moléculas y al meterle más moléculas le estamos demandando al hígado que haga más trabajo, ¿verdad? Es como, yo creo que vamos a llegar, nada más es una predicción y ahorita lo digo, lo menciono porque con el alcohol, por ejemplo, como le estamos metiendo mucho alcohol al cuerpo, el hígado va cediendo, ¿verdad? Y en un momento dado vamos a tener a un paciente que tenga una, una cirrosis hepática posalcohólica, ¿sí? Porque el alcohol pues hizo su tarea de ir destruyendo las células del hígado. Entonces, con estas concentraciones altas, no me sorprendería gran cosa porque ya tenemos también evidencias con el CBD que afecta la función del hígado, pues que Sí. con una concentración tan alta de THC, pues vengamos afectando el hígado con las consecuencias ya esperadas fácilmente, que pudiera ser desde que la vena porta tiene dificultades para enviar la sangre al hígado y por lo tanto todo lo que viene con ello, hipertensión, ascitis, todas esas cosas, que no me sorprendería entonces que un volumen tan alto de THC también lo provocara. Pero esto es nada más una elucubración que estoy haciendo con base en que también utiliza el hígado para degradarse, ¿no? Sí. Hay mucho que estudiar. Sí, 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 desgraciadamente muchas reacciones adversas que esperar, ¿no? Ujú. Desde una intoxicación aguda, porque con un vapeador es más fácil que una persona llegue a una intoxicación aguda, como ya lo mencionaste en una gráfica que nos mostraste, cómo las salas de urgencia se pueden llenar
de gente que se intoxicó agudamente por el vapeador, ¿no? Ujú. Sobre todo si es alguien que nunca ha consumido marihuana y ahora el amiguito le dice, no, pero esta es de la buena, ¿no? Vamos a... Y pum, Exacto. se le mete un montón de THC evidentemente va a entrar en una intoxicación aguda. Pero en fin, todo eso simplemente abre un campo ahí que no está, ¿no? Pero por lo menos imaginarnos que es algo que a lo mejor es ahí donde entran ustedes con las políticas públicas, ¿verdad? Ujú. Eh, eh, áreas específicas de atención aguda. Ujú. Si hubiera esas intoxicaciones, ¿no? Exacto, Ujú. exactamente. ¿Algo, alguna pregunta, algo más que decir? Y si no, a Así es que, ambos, Inti, Raúl, muchísimas gracias por haber participado, por habernos dedicado este tiempo tan a deshoras, pero que creo que era el que más convenía y verdaderamente estoy muy agradecido que hayan compartido información que personalmente, por ejemplo, la tenía yo muy poquita, realmente no, sí me llenaron de información y lo agradezco mucho. Yo creo que la gran mayoría está percibiendo lo mismo. Entonces, muchísimas gracias, Inti, muchísimas gracias, Raúl. Que esté muy bien. Un Gracias, un abrazo. placer. muchas gracias, gracias a todos. Gracias, Cinti, por aceptar la invitación. Muchas gracias, Oscar, por la Ciertamente, invitación y gracias a todos por estar preocupados por este ciertamente, tema. Muchas ciertamente. gracias. Que estén bien. Bye. Hasta luego.